Pues, buenas tardes, muchas gracias. No ha dado ni una presentación. Pero bueno, está uno acostumbrado y preparado para eso. Yo soy un psiquiatra y entonces pues os comento desde mi experiencia, que es una experiencia que parte de los manicomios antiguos y de la reforma psiquiátrica que se inició en los años 70 y que ha acabado en la clínica que hacemos actualmente, mucho más liberal, con sus problemas y sus ventajas, y desde ahí, desde el conocimiento de las personas, de la psicología o de la parte de psiquiatría que nos corresponde, de la psicología, si queréis, normal y de la psicología más patológica o más grave o con sufrimientos más llamativos, pues es de lo que yo os puedo hablar, porque de otras materias, por mucho que diga Ana, pues no conozco ni tengo seguridad ni fortaleza suficiente. Entonces sí que es verdad que la psiquiatría o que la psicología o que el conocimiento de las personas, y realmente nosotros lo que defendemos es que entre el conocimiento de una persona como nosotros, suponiéndonos normales, y una persona que tenga una patología muy grave, no hay ruptura de continuidad. Es decir, que lo que sostenemos es que no hay que interpretar todo mediante enfermedades. Somos bastante opuestos al criterio un poco de enfermedad, porque la enfermedad es un concepto biológico, un concepto de un mal que tiene una causa que se conoce o no se conoce, pero se tiene perfectamente localizada, tiene una patogenia, es decir, una génesis de los malestares, tiene una anatomía patológica, donde las personas se mira a ver cómo están las células, si son malignas o no son malignas, tiene una evolución, un pronóstico, un tratamiento y un diagnóstico. Todo eso en psiquiatría, por mucho que se la quiera meter en esos modelos biomédicos, pues no encaja o se desencaja, por lo menos no encaja para algunos de nosotros que tenemos una perspectiva minoritaria, pero bueno, si me traéis aquí me invitan, pues yo cuento lo mío y luego que traiga otro que diga un poco lo contrario o algo distinto, diferente. Nosotros no creemos en eso, nos parece que no hay ninguna causa conocida y que entonces que establecer un modelo médico que es absurdo y que condiciona mucho el conocimiento de las personas, porque en vez de conocer a fulanito o menganito, solo conocemos si es un esquizofrénico, es un paranoico, es un melancólico, pero luego no sabemos nada en concreto de la persona. Y lo que queremos es que para tratar y hablar con la gente hay que saber y conocer qué son las cosas que temen y cómo se defienden las personas. Es decir, que si yo quiero ser amigo de Ana, pues tengo que conocer un poco cuáles son sus gustos, cuáles son sus deseos, cuáles son sus planteamientos vitales, y a través de eso procuro respetarla, procuro compartirlo. Si me gustan, sigo la amistad; si no me gustan mucho, pues la mantengo un poco aparte porque me aburre o porque no encajamos y porque somos de esferas diferentes. Pero simplemente tengo que poner un poco en el lugar de ella y tratar de conocerla. Cuando estoy con un de estos que llaman enfermos y que no se puede evitar muchas veces la palabra, pues yo tengo que conocer no las cuestiones de supuestas enfermedades, sino tratar de ver de qué me habla, qué es lo que tiene miedo y qué es lo que necesita, para yo procurar al menos con mis preguntas, mi diálogo, mi aproximación o mi intento de ayudar, no molestarle más y ponerle peor de lo que está, porque aquí no vale la buena voluntad, porque muchas veces se acerca uno muy bondadosamente a un paciente y le hace muy mal servicio con esa aproximación. Entonces hay que tener cuidado, porque con la buena fe y las buenas maneras no son suficientes. Bueno, entonces nosotros tenemos dos instrumentos de conocimiento de las personas, que son el deseo y el lenguaje. Entonces esto proviene un poco de toda la psiquiatría clásica que se inició en el siglo XVIII, de los conocimientos de los psicopatólogos, y luego sobre todo de cómo todo ese conocimiento se ha ido incorporando a todo lo que dijo Freud y han dicho los psicoanalistas, ¿no? Entonces, para los más conocedores, pues nosotros utilizamos 3 o 4 autores que para nosotros son claves: Freud, por supuesto, Melania Klein, otra gran psicoanalista inglesa, Winnicott, otro psicoanalista inglés, y Lacan. Y nos decimos, con estos 4 grandes creadores de la corriente psicoanalítica, que está muy estancada, por otra parte, desde el punto de vista teórico. A partir del año 80 de Lacan se queda muy repetitiva y no surgen ideas nuevas, probablemente porque quizá haya dado todo de sí lo posible y habría que estirar un poco el método, y las escuelas psicoanalíticas son muchas veces un poco reacias a cambiar los conceptos y los dogmas, son círculos a lo mejor cerrados, y entonces cuesta mucho que se defiendan ideas, novedades, que puedan romper un poco los grupos y que los fracturen o que los creen distintas jerarquías. Son grupos muy jerarquizados, muy dependientes, entonces pues probablemente también eso sea un motivo institucional
que ha paralizado un poco el pensamiento psicoanalítico. Bueno, ¿qué entendemos entonces? ¿Por qué fiamos sobre todo de la cuestión del deseo y de la del lenguaje? Porque nos parece que es la mejor manera de entender a las personas y la mejor manera de establecer continuidades de tal manera que podamos decir que todos tenemos los mismos dolores y los mismos sufrimientos y que todos se circunscriben en torno del deseo y que unos están más graves que otros porque no han conseguido hacer una estrategia del deseo. Este grupo que nosotros podríamos decir que somos los neuróticos, nosotros separamos tres grupos y decimos, hay tres grupos en las personas, unas que son los psicóticos, otras que son los neuróticos, que son las personas normales y corrientes que no deliran ni están muy paranoicos ni tienen unas melancolías profundísimas, sino que sencillamente nos angustiamos y nos deprimimos, pues como todo el mundo. Y luego hay una zona intermedia que decimos trastornos límites o personalidades límites. Bueno, pues siempre que se establece en este campo nuestro una división, aparecen personas que no encajan, entonces se buscan terrenos intermedios para buscar un acomodo y una explicación de las personas, ¿no? Bueno, lo que nos interesa de todo esto es que el mismo procedimiento de interpretación del deseo, con la herramienta del deseo, podamos, sin cambiar el instrumento, o sea, sin cambiar la varita que tenemos para conocer a las personas, podamos entender igual a un esquizofrénico que a un histérico o un obsesivo con rasgos histéricos y obsesivos como pueda ser yo. Cuando nosotros hablamos de neuróticos, entendemos que en la neurosis, si queremos todos nosotros, se puede estar de dos maneras. Una, con una neurosis que decimos muy clínica, porque tenemos mucha angustia, sufrimos mucho, necesitamos apoyo constantemente, nos tomamos medicaciones, vamos a los psicólogos, o ser neuróticos y bueno, pues relativamente con un sufrimiento tolerable que nos permite hacer una vida más o menos feliz o satisfactoria y no necesitamos recurrir generalmente a nadie para que nos auxilie, porque digamos que nuestra angustia y nuestra tristeza pues conseguimos metabolizarla como podemos y enfrentarnos a ella como Dios nos manda y bueno, pues como todo hijo de vecino, pues más o menos aguantamos con un sufrimiento menor que no pasa de ser el sufrimiento humano, pero que no traspasa una línea que decimos ya clínica, donde la persona no puede consigo misma y entonces tiene que buscar el apoyo correspondiente. Bueno, entonces decía, con el mismo instrumento queremos conocer al más loco y al menos loco de todos nosotros. Si ahí ponemos las dos fronteras. No tenemos que recurrir ni a la anatomía patológica ni a la biología, sino que sencillamente el sujeto somos todos, las patologías o nuestras patologías o nuestros males son males de la subjetividad y entendiendo los males de la subjetividad entendemos a las personas y comprendemos a las personas y nos entendemos a nosotros mismos y buscamos el apoyo a través de esos criterios. Bueno, decir el deseo parece que es decir una cosa sencilla, pero naturalmente nos metemos en complicaciones pues tremendas, porque en definitiva hablar del conocimiento y del deseo pues es como plantearnos cómo conocemos al ser humano, ¿no? Pasar de las ondas gravitacionales estas que os estabais escuchando antes a estas otras ondas deseantes pues es un problema, y es un problema más en tan poco espacio de tiempo que acomodéis la cabeza a otro discurso que naturalmente pasa por territorios completamente distintos. Del deseo se ha hablado toda la vida. Y cuando uno recurre a los textos antiguos más referentes al deseo, pues ahí está la palabra puesta, en griego y en latín, y desde luego es uno de los instrumentos principales en el conocimiento de los grandes filósofos de la antigüedad. Uno basta mencionar a Epicuro, que pasa por ser el más potente entre las clases no aristocráticas, quizá que eran más estoicas, de la Roma antigua, y entonces pues Epicuro de qué habla fundamentalmente del deseo. ¿Qué hace toda la moral antigua, que es una moral muy estoica? Pues que sencillamente se enfrenta al deseo, lo llaman las pasiones, sería un deseo muy fuerte, y toda la moral antigua, pues todas las éticas aristotélicas que se hablan antes, son éticas de la moderación. Es decir, lo que importa es el término medio. Lo importante es cómo uno se puede controlar a sí mismo. El ideal del hombre libre romano es ser un hombre libre que se hace cargo de la política y de la dirección de la ciudad. Malamente, decían los romanos, uno se puede hacer director y controlador y guía de la colectividad si no sabe controlarse a sí mismo. Es decir, que una persona irascible, digamos, era el ejemplo antiguo del descontrol personal y, por supuesto, entonces era una persona
que desde el punto de vista de los ideales y de la valoración pues era mal vista. Posteriormente se ha seguido hablando del deseo, está continuamente en todas las filosofías, está en San Agustín, por supuesto, y de repente hay un filósofo ya en la modernidad, Spinoza, que formula en su ética, esta ética geométrica, que la esencia del hombre, que el deseo es la esencia del hombre. Entonces, bueno, y esto llama mucho la atención. Le llama mucho la atención a un psicoanalista posterior, Lacan. Lacan coge la foto de Spinoza y la tiene puesta en su despacho. Es decir, que el psicoanalista que, digamos, ha recogido, si se quiere, la terminología más freudiana, que como sabéis es acerca de la libido, pues ahora muy raramente hablamos de la libido. ¿Y qué libido tengo? Siempre es una connotación demasiado sexual o demasiado arcaica. Siempre hablamos, todo el mundo habla del deseo, y el deseo se ha convertido en el término con el cual nos referimos generalmente a todo el capítulo de las pasiones y del control de las pulsiones y el control de uno mismo y de la aproximación a los demás. Entonces el deseo se ha convertido en el término común y al mismo tiempo adquirido, que no tenía en la antigüedad, un valor técnico. Es decir, que para los profesionales, cuando hablamos del deseo de una manera técnica, que no es la manera coloquial con la que normalmente podemos hablar con los amigos o que hablamos en la calle cuando hacemos abstracción un poco de nuestros conocimientos. Entonces se ha convertido en la palabra madre y al mismo tiempo en una ciencia muy importante, que no es una ciencia físico-matemática, sino que es una ciencia humana. Entonces, cuando la psiquiatría más biológica nos pide explicaciones acerca del cientificismo, del conocimiento por la evidencia, todas estas cuestiones, nosotros decimos que no queremos saber nada con la evidencia ni con la ciencia, que nosotros no somos científicos en el sentido positivista, sino que junto a las ciencias exactas hay otras ciencias que se llaman humanas, que tienen su rigor y que tienen su seriedad, y que nosotros pertenecemos a esas y no pertenecemos a las ciencias médicas en sentido estricto. Bueno, esto da lugar a muchos debates muy ideológicos y que siempre vence el contrario, naturalmente. Siempre la psiquiatría biológica pues es la hegemónica y la que manda en todos nuestros contextos y en todo nuestro trabajo. En cualquier caso, tenemos ahí el deseo colocado, el deseo que ha pasado por Epicuro, que ha pasado por Platón, por Aristóteles, por Spinoza, por Schopenhauer, por Freud, por Foucault también. Eso es importante, porque Foucault establece, en la última parte de su obra, establece el estudio de la historia del hombre de deseo. Ese es su objeto específico de trabajo. Es decir, Foucault estudia la locura, estudia las riquezas, estudia la clínica, estudia las prisiones, estudia la sexualidad, y cuando empieza el primer tomo de la historia de la sexualidad se queda bloqueado, dice que no puede seguir porque está siempre repitiendo lo mismo, que está en la vertical de sí mismo y guarda silencio durante 7 años. Vamos, no escribe durante 7 años, sigue dando sus cursos en el colegio de Francia, y de repente aparece con un tema completamente distinto, y es cómo cambió la subjetividad a través de los deseos desde la época clásica al cristianismo. Es decir, que ese paso tan importante para algunos historiadores de cómo la mentalidad pagana pasa a una cultura cristiana, esos 3 o 4 siglos claves en la historia de Occidente, pues es donde él localiza su conocimiento. Es decir, él dice: yo no soy un experto en la historia griega, no soy un experto, no soy un latinista, pero bueno, gracias a mi estudio tengo una suficiente familiaridad con estos conceptos y me ha permitido poder hacer esta historia. Y da los últimos seminarios y sus últimas obras acerca de lo que se inició como historia de la sexualidad, se convierte más en una historia de la subjetividad, del hombre del deseo. Eso es lo que... Y entonces os estoy diciendo otro gran pensador cuya influencia en nuestro campo pues es definitiva. Bueno, entonces vemos ahí que está el deseo. ¿Qué es lo que... ¿Cómo nos arreglamos con el deseo? Si yo quiero hacer una aproximación en el tiempo que tengo, yo creo que lo mejor es que formulemos una fórmula muy de Lacan, que tiene sus antecedentes que os digo, y que lo demos un repaso por ver cómo realmente todos nuestros sufrimientos se pueden orientar perfectamente en esta línea. Primero, antes de eso, la naturaleza, el deseo siempre lo ponemos a 3 cosas. Es decir, somos un hombre de naturaleza, somos hombres de naturaleza,
pero no tenemos instintos. Este es el problema humano. Es decir, que el animal siempre sabe lo que tiene que hacer, lo hace en su justa medida y siempre está bien sentado. Es decir, un gato siempre está perfectamente colocado y un leopardo ni os cuento, ¿no? Los hombres, los instintos no nos guían directamente, sino que aparecen las pulsiones, las pasiones, los deseos. Nos sentamos muy mal, siempre estamos como en posturas raras, no somos perfectos como lo es cualquier animal en la naturaleza, y además no nos saciamos con lo que tenemos. Es decir, que el animal come y ha dejado de comer, y si puede se retira un poco o guarda la comida encima de un árbol o deja pasar al resto de las especies para que aprovechen lo que él no ha tenido. Pero no conoce la bulimia, no conoce la anorexia y no conoce sobre todo la crueldad. Eso no existe. El animal puede ser muy violento, terriblemente violento, pero no se recrea en hacer daño a los demás. En todo caso, vemos a un gato jugar con un ratón, por lo menos cuando en las casas había ratones en mi época, pero más que por crueldad es por aprendizaje. El gato pequeño tiene que aprender a cazar, y entonces pues se caza jugando con las piezas cómodas y fáciles, entonces pues lógicamente, pero no se ve que haya ahí una especie de fuerza tan negativa como puede ser lo que es la idea del masoquismo, lo que es la idea del sadismo, la necesidad de hacer daño y de hacer sufrir a los demás. Bueno, entonces ese aspecto de la naturaleza está ahí presente, la parte para nosotros más biomédica, que no nos interesa mucho porque no nos aporta grandes conocimientos. Pero sí que nos es muy importante para el deseo diferenciarlo de lo que es la pulsión y lo que son las pasiones. En la pulsión siempre colocamos una fuerza muy freudiana, es decir, como una fuente energética sin definir. Es decir, es un territorio donde el deseo todavía no se ha formalizado. ¿Cómo nos convertimos a lo largo de la evolución de nuestra infancia? ¿Cómo nos convertimos en sujetos de deseo, es decir, neuróticos? Si hemos dicho que hay psicóticos y neuróticos, no nos vamos a meter con los límites porque nos meteríamos en zonas intermedias, pero para explicarlo mejor que cojamos los dos polos y los contrapongamos. ¿Qué le pasa a un psicótico esquizofrénico? Poniendo entre la psicosis al esquizofrénico como el loco por excelencia para la psiquiatría actual o para la locura contemporánea, ¿no? Porque también se dice que la esquizofrenia es reciente, que es de la modernidad, que no es un malestar que conociera un antiguo o que no es un malestar que conozcan cierto tipo de tribus más primitivas, ¿no? Estas sociedades frías que dicen que no avanzan y que no progresan y que ahora están en extinción, ¿no? Un psicótico, un esquizofrénico, es una persona que no ha conseguido dar el paso, que lleva de una vida pulsional a una vida de deseo. Un niño es un elemento, que decía Freud, perverso polimorfo. Es un ser maligno que tiene, a través de la educación y de la formación, traspasar de un mundo pulsional de satisfacciones inmediatas a un mundo de deseo. Un mundo de deseo es un mundo de paciencia y de calma. Luego lo vemos. Mientras que un mundo pasional es un mundo de satisfacciones inmediatas. Y es un mundo en el cual se juntan los dos contrarios al mismo tiempo. Todos somos contradictorios y ambivalentes. Nadie es aquí un santo y todos conocemos que por un lado queremos unas cosas y por otro lado pues no somos coherentes y nadie es bueno en el sentido absoluto, ¿no? Tampoco es malo en el sentido más radical, pero bueno, pues todos estamos hechos un poco de partes buenas y partes malas, ¿no? Pero un niño ese mundo pulsional no solo es que tenga partes buenas y partes malas, sino que se dan simultáneamente, ¿no? Es decir, lo mejor es imaginarse en la naturaleza una erupción volcánica. ¿Qué tiene? Tiene una parte completamente destructiva y junto en esa destrucción hay una creatividad. Es decir, que uno va a Lanzarote y ve en explosiones volcánicas muy recientes, ve de repente como hay una parte de naturaleza que está con un aspecto como el que tiene ahora la naturaleza en Castilla o en Madrid, mientras que ve otra parte donde está todavía como la lava sin pulir y sin enriquecerse con una vida vegetal, una vida más animal, más rica, ¿no? Bueno, pues entonces se ve que todas las islas y todos los continentes son productos también de explosiones más o menos telúricas que ha hecho y han destruido, pero al mismo tiempo han construido. Bueno, eso es un loco. Generalmente es una persona cuya ambivalencia está
muy próxima, muy próxima. Es decir, yo puedo ser bueno con Ana y luego hacerle una faena. Y ella puede desconfiar de mí. Ten cuidado con Colina, que te promete cosas, pero luego es un diablo y te la va a jugar con los amigos y te va a hacer alguna pílula. Un loco es una persona que no puede tramitar esa paciencia, sino que le surgen las dos cosas a la vez. Es decir, es una persona que puede besar a su madre y al mismo tiempo darle una patada. Y uno dice, ¿cómo puede simultanear eso? Porque sus fuerzas y sus energías son muy pulsionales todavía. Entonces está un mundo muy fuerte, muy energético y muy dual, muy extendido, pero una decisión muy inmediata. El que vive en las pulsiones tampoco sean dirigidas a un objeto concreto. Mi deseo sí que tiene un objeto. Yo deseo a Ana y Ana tiene una persona. Si yo tuviera una pulsión, no, la pulsión no tiene objeto en sí misma, sino que es como una fuerza que va y no sabe muy bien dónde va ni dónde se guía. Un esquizofrénico es el ejemplo máximo de la soledad humana. Es decir, no tiene dónde elegir, no tiene objetos. Hay que ir a atenderle para ver cómo podemos conseguir ser algo para él. O cómo podemos conseguir que él encuentre algo. Nunca va a ser del todo como nosotros, pero se va a tratar de hacer una aproximación. Entonces ahí tenemos unos territorios compartidos, pero por otra parte todos repetimos, decimos, ¿no? La vida del deseo es una vida también muy repetitiva. Y nosotros elegimos mediante repeticiones, es muy difícil salirse de esas repeticiones, esas imágenes, ¿no? O sea, yo me cojo, me separo porque no aguanto a mi mujer. Pasan 3 años, que es lo que tardo yo en hacerme la idea de que repetir el matrimonio no es un fracaso inmediato. Me vuelvo a casar, elijo una persona y los amigos me dicen, pero Colina, ¿pero qué has hecho? Si esta es igual que la otra. Y dices, pues yo creí que era completamente distinta y no me he dado cuenta, pero ya a ver si me doy cuenta más adelante. O me he dado cuenta, pero yo creo que también he cambiado un poco y que puedo. El deseo repite siempre, y siempre elegimos lo mismo, pero es que la pulsión no tiene ni tiempo para pasar esos 3 años, sino que está continuamente repitiendo, no sabe moderarse. Un niño está en la pulsión como un psicótico cuando quiere ir al cine y tiene que ser ya, ¿no? Y está, no vamos, ¿qué hora es? Ya son las 6. Dice, niño, ten un poco de paciencia, espérate que sea así. Un enfermo, un esquizofrénico también es un poco así. Tiene que ser como la inmediatez. Un hombre de deseo es un hombre de paciencia, que se sabe aburrir, hay que aprender a aburrirse. Esa sería una de las claves. Si no aprendes a aburrirte, el deseo no funciona, la neurosis no funciona y tu vida está cada vez más expuesta a ciertos sufrimientos o a cierto tipo de dolores, ¿no? Bueno, todo el campo de las pulsiones es el campo de la locura y todo el campo del deseo es el campo de la neurosis y con ella de la normalidad. ¿Cómo se pasa de una a otra en el desarrollo? Pues siempre se dicen, lo primero que tienes que estar es atendido. Entonces hay un concepto de Winnicott, de este psicoanalista que os decía antes, que es que para poderte desarrollar, nosotros nacemos inválidos y con una vida inmadura de muchísimos años que ahora cada vez dura más. O sea, la gente ya está hasta los 30 años en casa de los padres comiendo la sopa boba allí porque no tiene trabajo. Entonces, pues la situación se va prolongando y la inmadurez, quieras o no, se va prolongando mucho tiempo. Dice Winnicott que para poderse pasar de una situación pulsional a una situación de deseo, para poderte desarrollar en definitiva hacia la madurez, la madre tiene que ser una madre, fijaros qué término utiliza, suficientemente buena. Y claro, pasa como en las cuestiones de físico-metafísicas de antes, es que es una madre suficientemente buena. Pues entonces nadie lo puede definir. Una madre suficientemente buena es esa madre que sabe estar ausente, sabe marcharse, pero al mismo tiempo sabe proteger al niño de esa soledad. Sería una manera de definirlo. Es una madre que puede estar al lado del niño, pero no le ahoga. Es decir, que tiene suficiente indiferencia y también dicen que es suficientemente mala, que es lo importante, porque tanto hay que ser bueno como hay que ser malo. Es una madre que se permite marcharse y dejar al hijo solo, no abandonado, pero con otras personas. Y el niño lo que tiene que hacer es asumir cosas fundamentales en la vida. Una, que la misma madre que está y que es buena algunas veces, esa misma también es mala y es la que se marcha al cine con otro. Otra,
que nunca está uno solo con la madre, sino que siempre hay un tercero. Y ese tercero puede ser un hermano, es el padre siempre como la figura del padre, la figura del orden y de la ley en la sociedad patriarcal, que es la de Freud y la del psicoanálisis, o sencillamente el que hace esa función de padre, es decir, la madre pues tendrá sus amigos, sus amigas, su pareja, o sus novios, sus amantes, o lo que tenga. En cualquier caso, algo que la obligue a salir y a desear también no solo al niño, sino otra cosa distinta, y el niño tiene que aceptar eso. Bueno, eso sería esa decepción que tiene que tener todo niño y todo ser humano para poder acceder a la vida del deseo. A la vida del deseo no se accede sin decepciones. Solo el que ha podido padecer esta decepción y ha sido suficientemente acompañado en esa decepción y auxiliado por la familia, por la figura paterna, materna sobre todo, que es la fundamental en ese momento, por la proximidad que tiene al hijo, solo el que lo puede hacer suficientemente bien, pues entonces digamos que ha tenido la suerte de que probablemente su vida entrará en la vida de las neurosis y no se quedará colgada en la vida de la psicosis y de la esquizofrenia. Entonces es una cosa como que nos dan, o sea, es una cosa como que se recibe. Es decir, es una cosa que el psicótico generalmente no ha encontrado, o ha encontrado mal, o en mal momento, o nació con una fuerza y una determinación especial y eso ha favorecido que su herida sea mayor y que haya quedado, digamos, estancado en esa vida pulsional que no es la vida del deseo normal. Porque una vida del deseo normal siempre tiene que ser por la finitud y la decepción. Entonces, en ese tránsito uno aprende muchas cosas, algunas os interesarán por encima de otras. En ese momento aparece la culpabilidad, es decir, que lo que en nuestra cultura y en la religión dominante, que supongo yo que es la de todos vosotros, nosotros tenemos un mito, que es el mito del paraíso terrenal, y de repente Adán y Eva descubren el deseo y se tienen que tapar, porque de repente se convierten en pudorosos y les da vergüenza. Es decir, la emergencia del deseo en nuestro mito va acompañado de la aparición del pudor, de la necesidad de vergüenza, del castigo, de la expulsión, de la finitud, que es lo que dice el psicoanálisis, y al mismo tiempo de la culpabilidad y de la prohibición. Es decir, no se puede entender el deseo sin esos ingredientes. Por un lado es una fuerza que te empuja, pero por otra parte es una cuestión que se acompaña siempre de moral, de prohibición, de culpabilidad, de defecto, siempre falta algo, de sufrimiento, hay que ganarse el pan con el sudor de tu frente, y al mismo tiempo con un deseo que te dejan ahí pendiente y que está ahí presente y que no puedes evitar. El deseo está ahí. Entonces, en ese círculo, es en el círculo que dice el psicoanálisis que se fragua el complejo de Edipo. ¿Qué es el complejo de Edipo? Pues sencillamente la respuesta de Freud a decir, bueno, ¿por qué yo puedo tener deseos como varón? El psicoanálisis explica muy bien a los hombres, pero explica fatal a las mujeres. Dice, entonces le encaja todo y le cuadra todo cuando la figura es de un niño varón. Entonces le cuadra muy bien diciendo que hay un deseo de la madre y entonces el padre es el castrador y como no corrija ese deseo y se le prohíba, pues que entonces será castrado y será como la madre, que no tiene pene. Bueno, es un gran mito, dicen que es el último mito de Occidente, esta especie de explicación freudiana, ¿no? En cualquier caso, ¿qué es lo que tiene que aprender el niño? Que hay un objeto que está prohibido. Y claro, esto se pregunta a Freud, y siempre se ha preguntado. Yo he ido muchas veces a los colegios y digo, ¿a quién se quiere más? Y todo el mundo dice, pues a mi madre, generalmente. Y dice, vale, entonces, gente que ya está en el despertar del deseo, dice, todas las amigas, todas las compañeras, las chicas, uno puede tener deseo por ellas, deseo sexual, me estoy refiriendo. Y la madre, que la queremos tanto, no tenemos deseo sexual por ella. La pregunta es una pregunta freudiana. O sea, que la persona a la que más quiero, resulta que si me dicen que si yo me quiero acostar con ella, todo el mundo va a hacer un gesto como de absurdo, como diciendo, qué perverso, qué locura, eso enloquece. Entonces la pregunta es, bueno, entonces ¿por qué no se siente? Cuando sería lo más lógico y lo más natural.
Entonces la explicación es esta aparición del deseo con una prohibición, una represión, una culpabilización que está ya permanentemente presente en todos nosotros. Es imposible pensar que deseemos sin tener que negociar con la culpabilidad, sin tener que negociar con la finitud y con la prohibición y con que las cosas salen más. Tenemos que aprender que los deseos acaban, que no consigo lo que quiero y que me canso. Que me cansa del objeto que he conseguido o el deseo que tengo. Entonces esos son tres elementos imprescindibles del deseo. Ni voy a llegar a conseguir todo lo que quiero, ni el objeto me va a gustar tanto como yo creía, que me va a decepcionar, y encima mi deseo se va a cansar y va a querer otra cosa. Entonces ahí está, esa es la vida propia del neurótico. Cómo nos las arreglamos y qué estrategias hacemos para tratar de solventar ese problema. Todo ese mundo está excluido del esquizofrénico. Un esquizofrénico se puede definir como es ese que no sabe entrar en estas trampas que nos hacemos a nosotros mismos. Es decir, nosotros decimos tenemos estrategias histéricas y estrategias obsesivas. Es lo que padecemos normalmente los neuróticos para hacernos con el deseo. El psicótico es el que no ha sabido entrar en eso, sino que vive siempre en un mundo mucho más apartado, en un mundo donde él no puede decir te quiero a una persona. Lo puede decir, pero en un ámbito que no sea el buscar la correspondencia, y una correspondencia que pueda encaminarse también por una vía más física o más de compartir y de convivir. Es decir, es una persona que es muy difícil que conviva. Es decir, cuando se coge a un esquizofrénico y se le lleva a un piso, ahí hablábamos antes de personas que llevaban pisos tutelados, lo que cuesta encontrarlo en compañía, ¿no? Para que no haya roces y las afinidades y las susceptibilidades puedan ser compartidas. Pues es muy complicado, hay que andar siempre con mucha mano izquierda y con mucha diplomacia, porque si ya entre nosotros la vida común es difícil de compartir muchas veces y de encontrar gente afín con la que estemos realmente a gusto, para un esquizofrénico todavía es muchísimo más complejo y muchas veces prácticamente imposible, ¿no? Bueno, ahí tenéis entonces un poco un modelo de las dificultades y de la complejidad que se presenta. Hay un tránsito. El tránsito tiene que ser de una decepción y la decepción tiene que estar apoyada. Es decir, que la educación psicológica es porque la salud psíquica, si nos quitamos parámetros biológicos y conductuales, solo viene dada porque nos la han concedido nuestros padres que eran suficientemente sanos y nos han tenido guiados por un deseo de tenernos. Ese deseo de tenernos nos ha permitido ser neuróticos. Luego ya dentro de la neurosis yo ya podré quejarme de que mis padres me han agobiado, me han creado una dependencia excesiva, o se han desinteresado de mí, pero el salto me lo han dado, o yo le he podido dar con esa compañía. Entonces ya he pasado a este otro campo. Es muy difícil ya volver a la locura. Siempre se dice que cualquiera puede enloquecer y que de hecho muchas veces la gente que tiene experiencia en los campos de psicoanalistas que estuvieron, psicólogos o las propias personas que han tenido experiencia en los campos de concentración en situaciones límites, pues efectivamente dan cuenta de que allí cualquiera se vuelve loco y acaba delirando personas que normalmente en la vida ordinaria jamás delirarían o tendrían un cuadro disociativo o síntomas propios de la psicosis, de las enfermedades estas de las cuales en cierto modo estaríamos excluidos desde que somos sujetos de deseo. Bueno, antes de entrar un poco yo creo en la discusión, me detengo para conocer un poco más cuál es el esqueleto del deseo. Hay una frase de Lacan que tiene antecedentes filosóficos que ahora veremos, que dice que cómo conocemos el deseo, dice que todo deseo es el deseo del otro. Es una frase como muy dialéctica, que viene muy de su formación hegeliana. Hegel dijo que toda autoconciencia lo es para otra autoconciencia. Es decir, que aquí hay un salto importante de la subjetividad. Se pone como el inicio de la subjetividad moderna en Descartes, porque es el primero que coloca la conciencia, primero porque es el primero que abre un espacio de la conciencia. Esto que nosotros decimos que las cosas pasan en mi cabeza, en mi conciencia, esto es desconocido para un griego o para un romano, eso no existía. No concebían la vida psíquica de esa manera, como nosotros concebimos ahora. No, yo me retiro de mis pensamientos, lo tengo aquí en mi cabeza,
lo tengo en la conciencia y lo estoy elaborando, lo estoy dando vueltas. Pero ¿dónde están los pensamientos? Los tengo aquí, en mi mundo, en mi vida, lo llamo conciencia, y es el escenario de mi vida psíquica. Ese escenario, así representado, nace por primera vez con Descartes, cuando dicen el que yo pienso, luego existo. Es decir, que es el pensamiento, el que, la zona del pensamiento, la res cogitans, que decía, es ahí donde se va a desarrollar la conciencia. Y para él lo fundamental no es tanto el conocer, sino la pregunta por sí mismo. Es decir, que puede haber una capacidad reflexiva sobre mí. Es decir, que la conciencia es como una especie de... tiene una doble función. Yo conozco la realidad y en ese acto de conocer la realidad me estoy conociendo a mí mismo. Bueno, ahí se da un salto a la... dicen los historiadores que se da un salto a la modernidad en ese tránsito que se pasa de un pensamiento antiguo a un pensamiento moderno. Fijaros que también la idea de Freud de que hay un aparato psíquico, los que conozcáis a Freud, pues Freud hace un esquema físico de una especie como de homúnculo ahí raro, donde pone el yo, el ello y el superyo, y la conciencia por arriba, el inconsciente por abajo, y hace una especie de dibujo del aparato psíquico. Eso es completamente nuevo, eso no existía antes de Freud. No había una representación de cómo podía ser el aparato psíquico. Luego ya discutirán nosotros, no, el superyo se hunde en el inconsciente, no, realmente lo que está arriba y corona al sujeto no es el yo, sino que es otra instancia nueva, es lo real de Lacan, es lo simbólico, es lo imaginario. Cada uno ya puede plantear aparatos distintos, pero el aparato es nuevo completamente. Vamos, la posibilidad de aparato es nueva, antes no se mencionaba así, ¿no? De ahí un poco la importancia histórica y al mismo tiempo la brevedad, la cortedad, la proximidad de todas estas cosas que han sucedido. O sea, que es que no es que han pasado siglos y siglos, sino que es que están ahí muy inmediatas, determinando y condicionando nuestro conocimiento y nuestra manera de trabajar. Bueno, pues si esto es lo que dijo Descartes, Hegel da un paso más adelante, porque dice que todo conocimiento tiene autoconciencia, es decir, que eso es lo importante. O sea, que en ese sentido Hegel es totalmente cartesiano, es decir, mi conciencia, que es mi autoconciencia. Es decir, que la parte en la que yo me observo a mí mismo y me pongo como en un estado superior para observarme y verme desde arriba, tengo que verme desde un escalón más alto, ¿no? Y eso es lo importante para el conocimiento. Pero aquí introduce Hegel una cosa diabólica, y es que mi autoconciencia tiene que ser para otra autoconciencia, dice, en el doble sentido de que es reflexiva para mí, pero al mismo tiempo es impracticable si no hay otra autoconciencia delante de mí. Es decir, es la aparición del otro. Es decir, para que yo pueda tener conocimiento de mí mismo, necesito a Ana al lado que haga lo mismo con ella. Si ella que está aquí conmigo no hace eso, yo no lo voy a hacer, si ella es mi persona de referencia en mi vida, ¿no? O mi madre, por poner un ejemplo, ¿no? Es decir, yo necesito la autoconciencia de esa para que yo pueda tener una autoconciencia en mi vida. Bueno, esto trasladado al campo del deseo es la frase esta de que el deseo es el deseo del otro. Es un ejemplo dialéctico de la representación. Nosotros tenemos 5 lecturas de esa frase que os paso a decir porque son la clave de todas las patologías y de todos nuestros sufrimientos. ¿Qué puedo querer decir yo con esa frase? Bueno, pues puedo querer decir cosas muy distintas. Yo las tengo aquí recogidas con distintos conceptos. Detención, decepción, confrontación, seducción y alienación. No os preocupéis que enseguida os digo en 4 palabras a qué me estoy refiriendo. Cuando yo digo que un deseo, que el deseo es el deseo del otro, una lectura literal puede ser que todo deseo necesita un deseo, quiere otro deseo posterior. Es decir, no hay cosa que más nos aterrorice, y ahí viene nuestro dolor, y es que el deseo se nos pare. O sea, yo estoy aquí y no me apetece nada. Dicho en otras palabras, estoy deprimido. Pero deprimido no en el sentido de que yo necesito estar muchos días deprimido, que esto es lo que ahora en la vida no se soporta. Es decir, que hay gente que va a la consulta y se le ha muerto su padre 2 días antes. Esto no es ninguna broma, ¿eh? O sea, esto es tal cual. Y van a quejarse de que están preocupados y que no se les ha pasado y que tienen que trabajar y que tienen que estar activos. Y dices, pero oye, una cosa es que hagas el duelo muy rápido y otra cosa es que le hagas inmediato.
que si serías un psicópata, ¿cómo no vas a estar triste si se ha muerto tu padre o un ser querido hace 2 días, ¿no? Pues hay gente que consulta porque quiere que se le quiten eso rápidamente con unos consejos del psicólogo y que eso desaparezca rápido. La normalidad es que todo deseo, lo primero que quiere es lo que desea, pero después tiene que diríamos un deseo deseador, si queréis. Es decir, yo tengo un deseo y quiero comprarme un reloj más bonito que este, pero luego tengo un deseo deseado. Es decir, pero yo quiero, ojalá no se me quiten nunca las ganas de comprarme un reloj nuevo, porque esto me permite estar con ilusión, decimos, ¿no? Estoy poniendo un ejemplo ridículo, pero con esto lo podéis rellenar con personas, con ideales, con proyectos, con lo que queráis. Me importa mucho terminar la carrera, pero sobre todo me importa que a ver si termino la carrera y me quedo colgado y me quedo ahí estancado. Fijaros, esto pasa muchísimas veces en la clínica. Hay gente que tiene un expediente extraordinario en la carrera y cuando llega en el último momento, de repente no se sabe cómo, es una catarata de fracasos. Y dices, ¿pero qué le ha pasado a fulanito? Le han rodeado unas malas amistades, ha conocido la droga, se perdió en el vicio. Y digo, no, es que va a cumplir un deseo y satisfacer el deseo tiene sus problemas. Entonces hay que tener, quizás no haya tenido una decepción suficiente y no se quiere arriesgar a que después de ese deseo de repente no encuentre otro posterior, ¿no? Entonces ese es el temor de quedarnos sin deseo o quedarnos deprimidos. Y la depresión nos asusta porque no solo es una depresión normal, sino porque siempre nos amenaza con la posibilidad de una depresión mucho más fuerte, con una melancolía mucho más fuerte, con inhibición, con falta de ganas, con falta de ilusiones y nos venimos abajo. Bueno, deseo es el deseo del otro, quiere decir que lo que quiero es que venga otro deseo lo más rápidamente que pueda y que no se me acaben nunca, ¿no? Y muchas veces se representa la vida. Fijaros que los antiguos lo llamaban el deseo, igual me enrollo demasiado, me cortas. Cuando quieras me paras. Los antiguos decían que el deseo era hijo de Poros y de Peña. Era hijo de la pobreza y de la abundancia, es genial. Decían, ¿de quién es hijo deseo? De Poros y Peña. Es decir, es hijo de la abundancia, porque uno que tiene que tener un exceso de fuerza para seguir deseando. Yo tengo que tener una fuerza especial, como me gusta este reloj, y me dice, está tonto Colina con los relojes. Y yo digo, es una manía, pero joder, qué fuerza y qué energía le ponen en esos deseos. Y llevo tiempos de mi pobreza porque me faltan relojes. Y yo necesito siempre tener una falta para poder tener otro reloj. Es decir, el concepto de falta, que es un concepto muy lacaniano, es imprescindible para la vida del deseo. Cuando uno hace un duelo, decimos, fijaros que esto es muy significativo, se me muere un pariente muy próximo, se muere mi madre, me quedo paralizado. Me deprimo, no tengo deseos, estoy inhibido, me aparecen naturalmente sentimientos de culpa acerca de que la he tratado bien, no la traté bien, no me he despedido de ella, si no hubiera hecho aquello de aquel día, bueno, te vienen pensamientos dulces, de alegría de lo convivido con ella y al mismo tiempo reproches de, joder, no aproveché cuando estaba ella, no aproveché más los momentos definitivos, ¿no? Bueno, ese es el duelo reproducido o personal o tantas veces oídos de las personas en las que están ahí dándole vueltas. Has tenido una pérdida y la pérdida te tiene parado, te tiene deprimido, te tiene amargado, te tiene hundido, tienes cierta culpabilidad, nunca sabes si, fijaros en los duelos nunca sabes muchas veces. Hay gente que se queja de que no se acuerda del muerto y otros se quejan de que se acuerdan demasiado, ¿no? Unos, si no se acuerdan de él, creen que están cometiendo una deshonestidad con el desaparecido, ¿no? Y no pueden hablar de otra cosa y tienen que estar hablando de otra cosa y llenan la casa de fotografías, por ejemplo, ¿no? Y van allí los amigos, pero quita esto, hombre, que poco a poco esto te va a hacer mucho daño, apártalo, hay que ir olvidando, hay que ir cambiando los tiempos, la ley de la naturaleza, el tiempo, bueno, pues todos estos razonamientos y argumentos que normalmente se dan. Y otros, en cambio, reaccionan como quitándoselo enseguida del medio, ¿no? Y que no se lo recuerdan. Hay gente que va continuamente al cementerio y otros no vuelven a pisar por allí nunca, como si aquello fuera el horror y el espanto, ¿no? Cada uno se lo arregla a su manera y a su modo y como mejor da a entender sus propias estrategias. En cualquier caso,
lo que sucede es que tienes un deseo y has tenido una pérdida. ¿Cuándo se dice que que el duelo ya se está superando? No quiere decir que recuperes lo perdido, sino que te acostumbras. Dice el psicoanálisis, cuando la pérdida se convierte en falta. Es decir, cuando empiezas a echar de menos algo. Es decir, cuando de repente dices, joder, hace mucho que no salgo a cenar con los amigos. Y ya te vienen las ganas de salir a cenar con los amigos. Ahí ya no está tan presente la pérdida, sino la falta. Entonces, la vida del deseo es siempre como una vida de falta, de la pobreza, esto que decías de Peña y de Poros, la necesidad de estar siempre buscando algo, ¿no? Una vida vista desde un punto de vista pagano, si queréis, o de los ideales que se supone que os guían a la mayoría de vosotros, es una vida absurda, ¿no? Tú naces, eres pequeño, enseguida te estás comparando que ya eres mayor y como tu hermano es mayor y que ya haces cosas de mayor, luego quieres estudiar, luego quieres una carrera, luego quieres un puesto de trabajo, luego a lo mejor te casas y tienes hijos, luego como te ilusionan los nietos y luego te mueres, ¿no? De repente. Entonces es como una zanahoria que te han puesto y que vas siguiendo una tras otra, como un engaño continuo, en el cual vas teniendo faltas sucesivas hasta que ya la última pues no la resuelves y el que es creyente pues coloca otras faltas superiores de rango más elevado que son las definitivas y las últimas, ¿no? El que no es creyente pues se la arregla como Dios le da a entender o como pueda. En cualquier caso, lo temido es la desaparición de aquel deseo y que no venga otro deseo después a hacer el duelo del anterior. Es decir, que de repente entre un deseo y otro haya una detención. El siguiente es la decepción. Otra manera de ver la frase es que no venga otro deseo, sino que esto de que deseo es que me aburre. Es que yo no quiero más, que no, ya me he cansado de Ana, Ana ya no me dice nada. Voy a buscar si encuentro otra persona porque yo con ella no, pues ya tuve mi historia, pero yo lo que necesito ahora es tener otra historia porque esta me está cansando. Entonces eso es la vida del deseo también, de continuo. Es decir, estamos cambiando, buscando deseos nuevos y al mismo tiempo estamos buscando objetos nuevos que sustituyen unos a otros porque normalmente nos aburren. Y ahí estamos entre esa desilusión y ese hastío, ¿no? Buscando siempre la novedad. En el mundo actual, pues que está todo hecho con novedades, con modas y con rapidez del deseo, pues la exigencia del deseo es también mucho mayor y por eso también hay mucha más gente deprimida que antes. No ya solo porque se exista, sino porque no damos abasto en el deseo porque no nos dejan tiempo para hacer los duelos de toda cosa, sino que todos tenemos que tener unas actividades por la mañana y el niño luego de unas extraordinarias por la tarde y luego los deberes y luego seguir haciendo hasta que la olla revienta, ¿no? Porque no da más de sí y de repente se queda uno parado. El siguiente, que el deseo es el deseo del otro, es porque siempre hay una confrontación en los deseos. Es decir, que no hay posibilidad de tener deseo en la vida neurótica nuestra sin rivalidad. Es decir, eso no... Siempre aparece otro que es el que nos guía, ¿no? Es decir, Ovidio en el arte de amar, el arte un poco erótica de los romanos o lo más próximo a ello, pues dice que no me atrae esa mujer por su belleza, sino que me atrae por lo que la quiere el marido. Será muy guapa, pero si no tiene un marido que la quiera, a mí esas guapas no me interesan para nada, ¿no? A mí lo que me interesa es que haya una rivalidad, que sea un objeto deseado, y si es un objeto deseado por otro, por un tercero, entonces yo también le deseo, porque si no lo desea nada, oye, pues para él se lo coma, ¿no? Yo quiero una persona que realmente pueda tener un tercero con el que compartir, ¿no? Eso hace también tan difícil, eso sería, y otros lo analizan por otra vía, tan difícil de cumplir algunos mandamientos cristianos, ¿no? No desearás la mujer del prójimo. Eso es psicótico casi. No puede dominar los deseos. Podrá dominar la respuesta que dé esos deseos. Pero intentar que ese deseo no aparezca, pues, es como una imposibilidad que, por otra parte, si fuera cierto, que muchas veces la religión busca un poco el sometimiento a través de la culpabilidad, con permiso, pues es una gran estrategia por parte de la Iglesia el mantener a todos culpables poniendo un mandamiento incumplible, ¿no? Porque no matar, vaya,
le puedo amar a Dios sobre todas las cosas, pues también puede ser asequible, aunque también con discusiones. Freud decía que era muy injusto ese mandamiento también. Pero no desear a la mujer del prójimo, pues eso ya es mucho más complicado, ¿no? Porque uno no sabe por dónde vienen los deseos, ¿no? Eso veremos que es la última manera de la frase. Bueno, la confrontación. El deseo funciona así. O sea, cuando veis, nosotros vamos a las rebajas, y en las rebajas os ponéis en una mesa grande y veis, fijáis en la gente, y hay gente que va derecho, mira y elige, y dices, uy, ese que sano está. En cambio verás que también hay muchísima gente que está mirando a ver qué es lo que va a coger el otro, porque no sabe lo que tiene que coger, y cuando lo va a coger, ¡flash!, se lo levanta. Es decir, ese objeto tiene valor porque es un objeto deseado, es decir, es lo de Ovidio, si no, no despierta. Sin esa confrontación, esa rivalidad, la vida nuestra neurótica no tiene sabor, ni tiene existencia posible, o sea, tiene que ser siempre porque venga así. La siguiente es la más importante, estas tres ya están excluidas de un loco. Un loco no tiene deseos, y entonces lo que le pasa es que está siempre en cierto modo melancólico, es decir, porque no sabe un poco lo que quiere. Si tiene deseos de menor rango, es decir, quiere ir a una excursión, quiere tener una actividad, quiere tener un trabajo a su nivel. El deseo genuino es el deseo de la otra persona, es el deseo de prójimo a prójimo, de sujeto a sujeto. Ahí es donde el psicótico, el esquizofrénico puede tener muchos deseos, pero cuando le pones una persona delante es cuando tienes que tener mucho cuidado, porque se va a poner mucho más enfermo, va a tener una crisis y va a entrar en descompensación y se va a disociar. Entonces tú no le puedes, hay una frase que dice, tú no le podrás decir nunca a un psicótico que le quieres, que no lo va a entender, no entiende el deseo. Entonces se va a creer que le quieres hacer algo malo, y que le quieres perjudicar y que le estás induciendo algo. Entonces, hombre, esto no se lo dices a ningún paciente, ¿no?, ni un neurótico, pero sí, ¿qué le puedes decir a un paciente? Hombre, qué bien me caes y qué gusto da estar contigo. Vale, no pasa nada, no estás cometiendo ni un pecado, sino que estás mostrándote amable y comprensivo y conciliador y próximo con la persona. Esa proximidad tienes que tener un cuidado exquisito, no se la puedes ofrecer a un esquizofrénico, que un esquizofrénico tiene unas distancias establecidas, cada uno a una distancia. Entonces, eso es conocer a la persona, saber a qué distancia me tengo que poner. Yo no me puedo proponer a Ana cosas que no me va a permitir, creo. Entonces yo tengo que tener cuidado de no romper esa amistad, de cuidar un poco las formas y mantenerme a una distancia equilibrada, que es la lógica de amistad entre nosotros. Con un loco eso hay que multiplicar la delicadeza. Es decir, que las distancias son mucho más inmediatas, no puedes entrar ahí porque tienes que tener mucho cuidado con lo que le ofreces, aunque sean cosas materiales, cómo lo encaja él y cómo lo coge. Porque no por ofrecer muchas cosas a un psicótico, no entiende de deseo, entonces no te va a saber responder. Tampoco se entiende de rivalidades en ese sentido. Sus relaciones son duales, la madre y él. No hay un triángulo, nosotros estamos triangulando continuamente y haciendo cosas de rivalidades. Un loco nunca. Un loco tiene su relación, y si la tiene, si las que tenga son relaciones duales de uno a otro, donde no admite un tercero, ¿no? Entonces eso también está excluido. Entonces no tiene confrontación, no tiene una decepción porque no tiene un objeto al que decepcionarse, y tampoco tiene esta ilusión de un deseo tras otro, porque es que no tiene ni el primero para poder hacer el segundo, ¿no? No tiene nada que perder. Muchas veces se dice que fijaros qué gráfico es esto, muchas veces se dice que los psicóticos tienen megalomanías, ¿no? Se creen los reyes del mundo, tienen un delirio así muy, muy grande, o que son los banqueros del universo. Y una explicación es decir, es que lo tienen todo porque no tienen nada que perder, porque no han conocido la pérdida, esa que decíamos antes, esa que se acompaña de la pérdida, después la convierten en falta, no les falta de nada. Luego entonces tienen de todo, pero están muy por encima de nosotros. Entonces no nos extraña que un psicótico se acerque con una actitud omnipotente, que entre neuróticos diríamos, este es un arrogante soberbio, ¿dónde va este? ¿No? Ante un psicótico no, ante un psicótico es una persona que viene con toda la fuerza del mundo, que la posee en cierto sentido con legitimidad. Hay que tener cuidado cómo la decepcionas y cómo la recibes.
porque como no tiene nada que perder, pues en cierto modo es el absoluto y lo tiene todo. La cuarta es la de seducción, es decir, ¿qué es lo que yo quiero cuando digo que el deseo es el deseo del otro? Pues que el deseo del otro se dirija hacia mí. Es decir, yo deseo a Ana y ¿qué deseo de ella? Que ella se fije en mí y me desea a mí a su vez. Esta es la esencia del deseo. Es decir, que el deseo funciona en el mundo de la seducción. Es imposible imaginarse a un esquizofrénico ligando. Eso no, o sea, una persona se te acerca, le ves que está en una unidad, no sabes qué le pasa ni de qué sufre, y dices, ¿será un esquizofrénico? Y le ves que está coqueteando con una compañera, con la enfermera, con no sé, y dices, eliminado, fuera. Pasamos a otra categoría de problema. Este tiene otro tipo de sufrimiento. El sufrimiento está colocado en otro sitio. Nunca puede estar colocado aquí. Un psicótico donde sufres aquí, en el que no se puede acercar al otro porque no conoce el deseo del otro para despertar el deseo del otro. Es decir, esto de yo hacerme el amable a ver cómo mediante maniobras de encantamiento consigo atraer a la otra persona hacia mí, eso diferencia al neurótico del psicótico. Esa capacidad de poder despertar el deseo del otro y que el otro se dirija hacia mí. Pues claro, yo para ser un seductor hay que ser muy hábil en el mundo del deseo. Y además hay que ser muy buen psicólogo porque yo me tengo que poner, tengo que conocer con calma. Primero tengo que tener prisa, porque tengo que cumplir una serie de trámites, porque la gente se tarda en conocerla. Entonces yo no puedo meter la pata, yo no la puedo decir, Ana, ¿vamos al cine esta noche? Y dirá, pues sí, es que nos conocemos para ir al cine contigo, pero ¿qué pretende este, no? Sino que tendré que ir conociendo sus gustos. Pues a lo mejor, anda, pues mira qué escaparate, qué exposición hay aquí, ¿te gustan estas pinturas? ¿Por qué no vamos a ver poco a poco a terreno? Mientras tanto vas conociendo su deseo, lo que quiere, lo que le gusta, lo que no le gusta, cuáles son sus manías y sobre todo qué cosas, cómo se engaña uno a sí mismo. Es decir, yo tengo que conocer de qué manera se engaña Ana a sí misma para yo poderme colar un poco por ahí. O sea, yo tengo que tener un conocimiento de cómo funciona un poco el deseo de las personas para poder anticipar no solo sus deseos, sino también sus autoengaños, ¿no? Porque en ese autoengaño es donde más me voy yo a conocer. Eso es de una profundidad psicológica que el esquizofrénico puede ser muchísimo más profundo que nosotros en muchos aspectos, pero mucho, y decirte cosas que tú ni has captado. Pero lo que no puede es jugar en profundidad en ese mundo deseante. Ahí no tiene nada que hacer, no sabe qué hacer. Es decir, nosotros lo único que hacemos, ¿qué se hace con los esquizofrénicos en los pisos o en las actividades de rehabilitación? Que tengan actividades, o sea, que estén ocupados, que no se les deja que tengan espacios solitarios, porque todos necesitamos un rato de soledad y si uno es un esquizofrénico más, hay que dejarle ratos de campo. Ahora toca soledad, mira, pues hace esto, que déjale, no le muevas, no. Hay que estar en sus pensamientos, tiene que pensar, tiene que elaborar el pensamiento. Pero en todo caso lo que buscamos son que tenga actividades, porque ¿qué es la actividad? El precursor del deseo. Entonces va a estar mucho más normal, va a estar mucho más neurótico. No vamos a conseguir que tenga muchas amistades, ¿no? Nosotros siempre también lo hacemos con un ejemplo muy gráfico, ¿no? Organizamos una comida y vamos todos allí juntos, ¿no? Con los pacientes. Cuando termina la comida, nosotros nos quedamos en la barra o charlando entre nosotros, quieras o no quieras, acabas separándote de los pacientes y empiezas a hacer grupillos, como aparte, aunque continuamente estamos, venga, que hay que mezclarse, que no hagamos grupos. ¿Y de qué estás hablando? De cotilleos. Que si alguien se ha liado con no sé quién, que si has visto tal, que gana este o el otro, que qué pasa con el sindicato de no sé dónde, y de repente te ves en grupo y charlando. Y en cambio, cuando salen los pacientes, aunque vayan al mismo piso, de repente pues, se abren como una estrella, ¿no? Cada uno va por un lado y solos. Entonces, has hecho actividades, pero lo que ha sido muy difícil y es imposible es que de repente venga el deseo del otro y que el deseo del otro se convierta en un deseo a su vez de acompañamiento. Hay muchos psicóticos, ahora hay uno ingresado, que ingresó con la condición de que le dejaran salir a ver a su amigo todas las tardes, a las 5. Porque todas las tardes de su vida a las 5 de la tarde queda con un amigo, menos sábados y domingos, lo hace al revés que los demás. Y entonces quedan 3/4 de hora en una cafetería en el mismo sitio. ¿Y de qué hablan? De nada. Cogen, van, se juntan, están allí,
se respetan, si eso se respeta en un silencio de monosílabos, que quieres tomar un café, no sé cuántos, y se vuelven a marchar. Pero eso es capital, o sea, esa es la única relación que le queda establecida en el mundo. Y digo, bueno, pues ingreso, que estoy muy mal, pero ¿me dejarán salir a las 5? Que tengo que quedar con este. Y dice, sí, hombre, como no te van a dejar salir a las 5, ya lo hablamos ahí. Esto es lo principal, ¿no? Él entiende que eso es lo más importante de todo lo que está sucediendo. Entonces, tu labor tiene que ser tratar de facilitártelo. Pero tú dices, bueno, qué bien, tiene una compañía, tiene un amigo, pero fijaros qué grado de amistad, donde no hay apenas diálogo, ni confrontación, ni conversación, ni posibilidad ninguna, que eso sería lo más importante, de captar a alguien a ese grupo. Es decir, si yo tengo amigos es porque los amigos tienen otros amigos, y muchas veces nos reunimos todos y es muy gracioso. O ahí conozco a más gente. En cambio, ese grupo va a ser solo de un amigo dual, que es lo que decíamos antes, nunca hay 3. Solo funciona todo entre 2. Y la última lectura es una lectura como que uno es la alienación. Es decir, el deseo es el deseo del otro, es que yo no conozco quién guía mis deseos. Es decir, que realmente, en términos psicoanalíticos, es que hay un inconsciente. Y de las cosas inconscientes yo no llego. Es decir, de repente me encuentro, dices, ¿con quién? Colina, te vi ayer, ¿con quién ibas? Digo yo, espera, con mi síntoma. Digo, ¿cómo que con tus síntomas? Con mi mujer, con la que vivo. ¿Qué es él? Pues nadie me conocerá del todo si no la ven a ella. Yo por eso la escondo. Pues porque realmente, ¿qué es lo que quiere saber? ¿Cómo es Ana? A ver, ¿con quién sale? Porque ese otro es el que me va a reflejar muchos de los aspectos que no conozco de una persona. Porque me habla mucho más del síntoma inconsciente de cada uno. Es decir, yo cuando quiero conocer a una persona, lo primero pero una cosa muy importante es saber qué amigos tiene. Y si esos amigos no me cuadran, yo ya pongo una especie de pantalla. Hay que ir poco a poco. No me gusta la gente que le acompaña. No me gusta cuáles son sus síntomas. Es decir, no me gusta cómo es su deseo inconsciente. No me gusta cómo es el que dirige desde el fondo de cada uno de nosotros las elecciones. Luego, si no me gusta ese fondo, que ni él mismo conoce y yo menos, pero es del que tengo que tener mucho cuidado, porque el deseo siempre está alienado a un fondo desconocido, que sería la última frase de la última lectura de esta frase un poco excesiva, lacaniana, de que el deseo es el deseo del otro. Aquí también el psicótico pues tampoco tiene nada que decirnos, ¿no? No hay un mundo del deseo. Muchas veces se dice que el psicótico tiene el inconsciente a cielo abierto, no hay represión. Si no hay represión, muchas veces se dice que no hay ley, ¿no? Entonces, muchas veces te preguntas cuál es la ley del loco, ¿no? Como es un gran problema siempre teórico y práctico, ¿no? Como si nosotros hemos dicho que el deseo nace de la culpabilidad y de la prohibición, de la renuncia y de la decepción, ¿cómo funciona eso? ¿Cómo funciona el sujeto moral en una esquizofrenia? ¿Cuál es el sujeto moral de un melancólico, de una psicosis maníaco-depresiva, de una persona triste, no triste como estamos nosotros tristes o incluso cuando estamos deprimidos, sino hasta la hondura absoluta, ¿no? De la soledad? ¿Qué moral hay ahí? Pues ese es un problema siempre que queda en entredicho, porque naturalmente eso sería, si no hubiera moral, podríamos decir que todos los psicóticos son malos, y es mala gente, y no es así. Entre los esquizofrénicos conocemos gente estupenda y gente muy mala, muy cabrona, con muy malas intenciones y con muy mala idea. En cambio otros, gente muy abierta, muy solícita, no esperarías de ellos nunca nada malo. Ahora, bueno, si no lo pueden dar, porque no se saben acercar más a ti, en fin, ahí se plantean asuntos del mal, eso sería un tema importante, sobre la maldad y el estudio un poco de la maldad desde estas premisas. Yo no quería hablar más, sino dejar ya me he hecho amigo de Ana, poco a poco. Bueno, pues muchas gracias. La verdad es que es todo muy interesante. Pues sí, yo creo que un poco
poco amigo mío si te has hecho, porque todo tu saber me interesa muchísimo, ya te lo digo así claramente. Tienes un conocimiento profundo de la persona y en fin, en eso estamos los que estamos aquí, ¿no? En conocernos profundamente, en hallarnos a nosotros mismos y en crear identidades y singularidades. Y pues cada uno desde todo lo que dices, ¿no? Desde quién nos ha acompañado, quién nos ha criado, desde dónde surgimos. Y no sé, me ha parecido muy interesante todo lo que has dicho. También me gusta la palabra que has utilizado de aproximación. Sí, porque hay veces que cómo vemos a los otros, cómo estamos ante los otros o cómo estamos ante nosotros mismos, ¿no? O sea, y me ha recordado a los aviones, cuando van a aterrizar, que dicen, empezando maniobras de aproximación. Y por lo menos tardan 20 minutos o media hora hasta que tocas tierra, ¿no? Y digo yo, hijo, y nosotros a veces nos dirigimos no lo digo en plan de culpabilidad, sino en plan de a veces como qué ignorancia conduce nuestras acciones, ¿no? Que nos dirigimos a los otros como sin esa aproximación, sin esa delicadeza, sin ese esperar quién es, cómo es, quién soy, desde dónde vengo, quién es el otro. No sé, como que nuestras relaciones muchas veces pues avasallamos, ¿no? Desde quienes somos, ¿no? Me ha gustado esa idea de aproximación, ¿no? Bueno, me ha gustado muchas cosas, pero a ver, si tenéis alguna pregunta y algún comentario, sugerencia. Como Luciana, sí que me ha resultado muy sugerente escucharte y me quedo con la pregunta, o sea, me imagino que todo lo que estás hablando estás haciendo referencia como a lo más profundamente estructural de la psicología de la persona, ¿no? Como lo que viene de origen. Me preguntaba hasta qué punto, a ver cómo lo digo, habría esperanza, entre comillas, para lo dañado, para lo que no ha llegado a poder ser, pues porque no se ha recogido, no se ha potenciado, pues no se ha cuidado, no se ha acompañado y claro, entre los dos extremos me imagino que entre el neurótico y el psicótico habrá pues como hilos muy finos en donde cada persona no se puede traer una posibilidad, ¿no? Y hasta dónde, lo digo porque, no sé, yo misma me siento fruto del deseo de otro, por ejemplo, de otro que se ha atrevido a desear y que a mí me ha despertado niveles de deseo que me han generado todo ese proceso de aprendizaje también, quizás porque antes había una estructura que ha posibilitado, pero me pregunto, sobre todo en la educación, ¿no? Estábamos hablando nosotras aquí, o sea, qué delicado, por lo que decía Ana también, estar ante las personas como ante ese lugar último, ¿no? Que puede ser tan rescatable de su posibilidad de vivir o que puede ser tanta merma, ¿no? Tanta, no sé. Yo creo que la posición es distinta si uno es con sus hijos o uno con sus padres, así es con alumnos y tienen encomendado la educación tan importante en todas estas cuestiones, o en el caso de mío, por ejemplo, que me dedico a patologías, siempre he estado con patologías muy graves, ¿qué es lo que quieres? ¿Y cuál es tu esperanza? No es una profesión que normalmente te den las gracias, sino lo contrario, no es un sitio donde tú operas, te corrigen y van muy agradecidos a regalarte unos bombones, ¿no? Sino que generalmente es un sitio donde si no se enfada el paciente, se enfada la familia, ¿no?
Es muy difícil que no se enfade ninguno de los dos, porque muchas veces las fuerzas son muy distintas y si das la razón a uno se la tienes que quitar a otro. Ahora eso no quita, si tú lo llamas así esperanza, no esperanza. Si nosotros lo llamamos con otra palabra, no quita que tengamos un objetivo en nuestro tratamiento. Es decir, eso no te desespera ni te quita. Tú tienes que tener como neurótico, y si te gusta la profesión, si no te gusta, pues vas y vas a suponer que a todo el mundo le gusta, pues no te quita la ilusión de tratar de que una persona salga y vaya en una dirección y le puedas reconducir un poco a un sitio donde pueda estar más equilibrado y mejor. Muchas veces se dice que si la locura tiene cura, y dice el refrán que si cura poco dura, pues es que es así, es que la palabra curar nosotros la rechazamos, no es un enfermo que tenga que curar, es un enfermo que tiene una estructura, como tú decías, muy frágil, y que en esa estructura frágil puede estar de dos maneras, o equilibrado o desequilibrado. Si yo digo de este loco, ¿qué tal? ¿Está curado? No, está estable. Entonces, si está estable, yo ya me doy por contento. Porque lo que no puedo tener es la ilusión o la esperanza de que uno salte de una estructura a otra estructura, en las patologías graves. Otra cosa, como tú dices, es que hay muchísimas formas intermedias, y en esas formas intermedias hay casos, muchísimos, en que no sabes si están más de un lado o del otro. Y entonces ahí sí que va a jugar mucho el azar, las circunstancias, las personas que encuentre, sus experiencias, para que uno se incline por el lado bueno o se incline por el lado malo. Eso es como la amistad, los amigos, los hijos, el problema de la educación, de que de repente hay una inflexión o hay una bifurcación y los caminos se pueden dirigir bien o dirigir mal. Eso es un educador. Tratar de que la gente vaya por el camino adecuado, que elija su camino por la buena vía. En las patologías graves eso no te lo puedes plantear, porque no hay caminos, no hay bifurcación. Te puedes plantear si en este camino, que es un camino desgraciado, y en ese camino, hasta cierto punto, porque muchas veces se dice también que tampoco sufren tanto los psicóticos, que muchas veces sufren más los neuróticos deprimidos que un psicótico que te puede delirar y que le persigan, ¿no? Porque se dice de los locos, mejor está uno perseguido que solo. Entonces, una compañía extraordinaria, sales a la calle y todos hablan de ti, te hacen cosas raras, pues bueno, mientras tenga compañía, por eso no hay que quitar los delirios y hacer a la gente que razone normal. Muchas veces es mejor que razonen de esta manera porque están mucho más acompañados. Entonces, lo que no puedes hacer es pensar que va a cambiar de estructura. Puedes decirte, bueno, voy a ver si consigo que esté estabilizado y esa sería mi esperanza, y de la otra manera está muy desestabilizado y parece que está mucho peor y que sufre más. Pues voy a tratar si consigo evitar que ingrese, por ejemplo, es una cosa que se dice mucho, ¿no? Evitamos el ingreso. Pero también, claro, otra gran premisa es decir, no se puede tratar a la gente a cualquier precio. O sea, si para que no ingrese esté bien, yo le tengo que tener dormido a base de medicamentos, pues eso tampoco se está bien. A lo mejor todos están en tu sitio, todo está muy ordenado. Por ejemplo, entre pisos, tú no es como ha habido pisos ahí que me han hablado, pues tú ves pisos de gestionados por distintos profesionales, ¿no? Uno por una fundación, el otro por otro. Son muy distintos siempre, porque unos aguantan mucho más la tensión y el malestar y un nivel anormal de funcionamiento. Y otros, en cambio, son muy correctores, son muy represores, quieren un piso muy ordenado, O sea, tú vas a un sitio a lo mejor muy más abierto y de repente una mini residencia y llega un loco a las 4 de la mañana. Y tú dices, oye, pero dejéis venir a la gente a las 4 de la mañana. Y se te quedan mirando y te contestan, tú no vas a casa nunca a las 4 de la mañana. Y tú dices, ya, pero es que yo, ¿ves? Ya estás, ¿cómo que tú? Hombre, si este viniera todos los días a las 4 de la mañana nos plantearíamos otro tipo de cosas, ¿no? Esto es como la moral antigua, esta moral de la moderación. Un día le preguntaban, cuenta Plutarco, le preguntaban, no me acuerdo a quién era, como en plan de cotilleo y de maledicencia, oye, que he visto a fulanito que ha entrado en el prostíbulo. Y el otro le contesta, pues me parece muy bien, me preocuparía si no saliera. Es decir, si es un hombre moderado que va a eso y lo hace con moderación, aquí todo vale. Lo que no vale es no ser moderado en lo que estás haciendo. Entonces, pues es algo parecido. Si yo en el piso sale todos los días a las 4 de la mañana, pues no, pero si viene un día raro, no. En cambio hay otros pisos donde casi no se puede salir, casi parece que son con enfermos que se prestan a hacer eso, que hay muchos enfermos que les dices que vengan a las 4 y
y te dicen que lo quieren, claro. Pero eligen más los enfermos que digamos que se someten mejor a una disciplina. Y son pisos muy disciplinados, ¿no? ¿Cuáles son mejores? ¿Cuáles son peores? Pues yo creo que depende un poco de cuál es el trato en general y qué tipo de pacientes coges, ¿no? Hay gente que encaja en sitios de estos y otros pues que ahí no entran ni con calzador, ¿no? Bueno, esto venía por la esperanza. El gran problema, y es el problema de la sociedad actual, es que cada vez hay más patologías intermedias. Es decir, que cada vez hay menos polaridad, los locos están menos locos y los neuróticos están menos neuróticos y son más casos límites, impulsivos, con prisas, sin control y con excesiva sintomatología pasional, ¿no? Y esos tienen un abordaje para nosotros peor. Habiendo de lo que ha dicho de los mandamientos, o que para algunas personas no es posible no desear a la mujer del otro, y me pregunto si es posible como una transformación del deseo, una modulación del deseo, no del acuerdo, sino del propio deseo. Yo creo que podéis modularlo, sí. E incluso podéis reprimirlo, en cierta manera. Ahora, no siempre está a tu alcance. O sea, yo no creo que exista nadie, ni un psicólogo conductista que te ponga una serie de reglas y de ejercicios a hacer, consigue neutralizar eso, ¿no? Los deseos vienen, el recuerdo viene, la nostalgia viene, la ambición te llega. Otra cosa es que tú lo rechaces. Pero no puedes evitar, de la misma manera que el deseo, que es lo que decía antes, está alienado a tu inconsciente, tú no puedes evitar que tu inconsciente repentinamente pues, te recuerde que qué guapa es la vecina del quinto. Por ponerte un ejemplo, que pueden ser miles de... Claro, todo lo que es deseo, cuando es un ejemplo sexual, pues como el deseo prototípico es el sexual, pues encaja muy bien, pero es una parte del deseo. Un deseo igual puede ser una ambición exagerada y muy egoísta. Entonces, cuando te dicen no tienes que tener esos deseos, de tener esa ambición política, por ejemplo, me parece que es un deseo soberbio en algún aspecto tuyo. Yo te digo, no tienes que tener esos deseos, que es el equivalente en otro campo muy distinto, pero tan importante como el sexual, de desear a la mujer del quinto. ¿Y cómo evitas eso también? Otra cosa es cómo es tu respuesta y cómo metabolizas eso. Y cómo eliges dentro de esos deseos unos por encima de otros. Y de esas elecciones tú eres el responsable. Pues claro, una cosa, la culpabilización, si quieres una culpabilización, una cosa mucho más interior, y la responsabilidad es un poco más exterior. Tú eres responsable de tus deseos ante los demás. O sea, eso no cabe. Para nosotros no vamos nunca a un juicio de un paciente psicótico y nos preguntan que si fulanito razona y es responsable de lo que ha hecho porque ha roto un cristal porque decía que le perseguían en la calle. O sea, desde un punto de vista, digamos, de la justicia y de la razón y del sentido común, cualquiera podría decir, pero joder, este hombre no sabe lo que hace. Desde el punto de vista clínico, ese tiene que dar cuenta de lo que ha hecho. Entonces yo no voy a decir que ese señor le aplique en una simiente completa, porque está completamente loco, porque nadie está loco del todo. Entonces él va a tener que dar cuenta también de esas persecuciones, desde el punto de vista, igual que nosotros tenemos que dar cuenta de esos deseos. Aunque no lo reconozca, la sociedad le tiene que pedir dar cuenta. Otra cosa es que yo le considere, y la justicia y la ley así lo permite, es que le apliquen una simiente. Y entonces el señor me dirá, a lo mejor me pregunta el juez o el abogado, me dirá, ¿pero usted cree que conocía del todo? Y, hombre, del todo no, porque es un esquizofrénico. Pero en parte si lo conocía ya sabe lo que hay que romper y lo que no hay que romper. Y no se rompen las cosas en la calle, el que rompe la paga. Entonces tiene que cumplir porque la sociedad se ordena así. Entonces yo creo que los deseos los puedes dominar, controlar, enfocar, satisfacer y tienes que responder de ello, pero tampoco eres dueño absoluto de tus deseos. Es decir, que el factor de alienación está ahí, ¿no? Hay alguien que nos dirige, hay algo que nos dirige y que no llegamos a dominar del todo. Y eso también es aceptar la castración y aceptar la finitud. Es decir, el hecho de que yo podré ser buena persona, pero yo no soy moralmente íntegro nunca. Porque siempre tengo deseos que no me corresponden.
Si no, pues sería omnipotente. Sería una figura santificada, ¿no? Gracias. Al final de la anterior respuesta, has hecho referencia a la dificultad de esas patologías que desde lo neurótico van acercándose más al otro extremo. Yo precisamente estaba pensando un poco sobre eso, ¿no? He dicho al principio que estamos ahí los neuróticos en general, ¿no? Pero que hay algunos neuróticos tristes y deprimidos. Y me preguntaba, por una parte, desde tu experiencia o de la ciencia, lo que sea, qué hace que esos neuróticos estén tan tristes, ¿no? También me preguntaba si sirve no solamente en el abordaje profesional o clínico, sino en el cotidiano, imagino el conocimiento, la paciencia, pero también me preguntaba si socialmente hay algo que, por así decirlo, influye o tiene un peso importante en que sea así, ¿no? O sea, que los extremos sean cada vez menos extremos y se estén acercando. Y si es así, si hay algo que se pueda hacer. Gracias. Pues, preguntas muchas cosas a la vez y alguna de ellas es un poco, ser un poco profético en eso y es imposible adivinar hacia dónde vamos y hacia dónde va a cambiar la subjetividad. Es fácil, es muy difícil hacer la historia de la subjetividad del pasado ahora y es muy difícil pretender conocer qué es lo que vaya a suceder. Pero hay una serie de hechos significativos. Es una sociedad capitalista donde la exigencia del deseo es cada vez más intensa. Es decir, que hay una coincidencia entre una... Cuando el capitalismo decían era productivo, era otra una cosa. Cuando se ha convertido de consumo, pues digamos que el capitalista, el ciudadano, en un capitalismo productivo está explotado en la fábrica trabajando. Pero aquí estamos explotados porque el capitalismo actual no funciona si no vende. Tú tienes que trabajar mucho en la fábrica y te explotan, pero además luego tienes que tener lo suficiente para comprar, porque si no compras el sistema se para y todo se viene abajo. Entonces te tienen que estimular tus deseos. Entonces toda la vida actual es una vida de estimular muchos deseos, muchos de ellos absurdos o artificiales o pasajeros, ¿no? Porque realmente lo que cuenta al final es la cuarta categoría. El deseo es el deseo del otro, de la seducción y de la compañía. Entonces tú te puedes comprar un traje estupendo, un pantalón italiano como el que llevo y un coche muy bueno, ¿vale? Pues está muy bien. Si mira qué pantalón han salido, pues jugamos todos a eso, quieras o no, cada uno a su manera. Y realmente el sistema funciona y se enriquece y funciona, pero a cambio pues hay una serie de exigencias en las cuales puedes fracasar en algún momento. Entonces dicen, por ejemplo, el consumo de droga, ¿por qué se dispara también? Pues porque la gente no puede dar cuenta de deseos si no tiene una ayuda artificial. Entonces, si yo me snifo una coca, soy una moto de deseo, no paro. Entonces, pues cumplo muy bien con mis necesidades del capitalismo, ¿no? La heroína, decían, era más de la época antigua, una época más pacífica, más de soñar, más de estar en un mundo inmenso. La coca es ahora lo que se lleva y lo que impulsa, porque hacer cosas, a tener muchas actividades, más deseos, que el deseo no caiga. Entonces, ¿qué otros factores pueden existir? Pues la prolongación de la inmadurez, el hecho de que nunca se ha querido a los hijos tanto como ahora, y que naturalmente en la historia del enfado